respecto de la vialidad en el estado Mérida. Denuncian algunos usuarios y televidentes de obras que iniciaron y no han sido concluidas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el segundo puente del río Chama. Nos escribe @Doradmi Díaz. ¿Qué ha pasado con esto, diputado? ¿Qué ha pasado con las obras de vialidad en el estado Mérida que iniciaron y que no se han concluido aparentemente? Sí, bueno, primero, 160 millones de bolívares se aprobó la Asamblea Nacional para reparar la vialidad agrícola de los pueblos del sur, y estuve recientemente haciendo gira parlamentaria y observé que esta vía está intransitable. Los pueblos del sur ocupan el 45% del espacio territorial del estado Mérida y están totalmente abandonados, a pesar de que la Asamblea ha aprobado recursos para la reparación de esta vía. Y con respecto a la vía alterna del Vigía, el segundo puente sobre el río Chama, que es una vía sumamente importante porque nos va a comunicar con la zona noroccidental de Venezuela. Estuve allí hace 10 días y no se ha hecho absolutamente nada. Nicolás Maduro vino en julio y vino también en agosto del año pasado a ofrecer a través del gobierno de Calle la ejecución de esta obra muy necesaria en el sur del lago, en el municipio Alberto Adriani, y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Tienen 14 meses construyendo un terraplén, pero no hay nada concreto para la construcción del puente. Puedo dar fe de que no hay recursos asignados también, por lo tanto no hay proyecto, no hay contrato. Es decir, se ha tratado de una oferta engañosa, de una oferta electorera que ha confundido, que ha engañado a los merideños y a los venezolanos de esta parte de Venezuela. Por lo tanto, el llamado es al ministro y al presidente de la República a que lo más pronto posible asignen recursos, se proceda a hacer el proyecto, el contrato, y se comience la ejecución de esta obra tan importante para nosotros los merideños. No puede tratarse únicamente de que se hagan ofertas, sino que se le cumplan. Dinero hay en suficiente cantidad. Lo que se requiere es que la Venezuela profunda, esa que nosotros representamos como es la provincia venezolana, pues que reciba esos ingresos. El Fonden desde el año 2005 hasta el año 2013 comprometió 130.000 millones de dólares, 130 millardos de dólares. A nosotros como merideños nos ha debido corresponder el 3.3% según el peso poblacional, y eso representa más de 5.000 millones de dólares, y este puente cuesta 200 millones de dólares. De forma que con esos números estoy demostrando que existe disponibilidad de recursos en el país, y lo que hace falta es voluntad política para que se construyan las obras en la provincia venezolana. Diputado, por su importancia en cuanto al tema agrícola se refiere, Mérida es uno de los principales estados productores de legumbres y hortalizas, tanto para el estado de Mérida como para el resto del país. Usted hace unas semanas se manifestó que estuvo de visita tanto en los pueblos del sur como en los pueblos del páramo, recibió una serie de denuncias. ¿Cuáles son las necesidades de estos productores? Según usted decía, tienen problemas de vialidad y en cuanto a otros temas. Sí, los problemas de vialidad, pero también tienen problemas de insumos. Se les hace sumamente difícil encontrar los fertilizantes, tienen que atravesar o superar muchísimas trabas. Recordemos que Agropatria no funciona, lo llaman los productores agrotablas, porque allí no se encuentra absolutamente nada, y los químicos los tienen que pagar sumamente caros. Mérida produce muchísimo. De verdad que una de las principales características de nosotros o de la merideñidad, además de la Universidad de los Andes, es la producción en el sector agrícola, y lo que hace falta es respaldo, es apoyo del gobierno nacional. Por ejemplo, nosotros acá en Napsán, que es la zona ganadera alta que produce leche, el promedio por cada vaca es de 15 litros, mientras que a nivel nacional es de 4 litros. De forma que si el gobierno nacional ayudara, apoyara a las familias que tienen vacas en Venezuela, y esa producción aumentara siquiera a 6 litros, pues Venezuela pudiera autoabastecerse. Pero se trata de voluntad, de apoyo, de respaldo del gobierno nacional a través de las distintas políticas públicas, para
que esto se pueda hacer, porque ni siquiera es a través de empresas o de fincas altamente tecnificadas, sino de grupos familiares que con vocación de trabajo por el campo, por lo que hacen, en este caso pues la producción de leche, se ha demostrado que efectivamente sí se puede, de que es posible, y esas cifras están reflejadas acá en Mérida y el gobierno nacional sabe. Entonces, si se pudo hacer en una parte del estado Mérida, se puede hacer en el resto del país. Nosotros, cuando tenemos escasez en la producción de alimentos, cuando en el año 2013 se importaron menos alimentos que en el año 2012 y en el 2014 se está importando menos que en el año 2013, pues la forma de compensar es con la producción nacional. Nuestra tierra reúne las cualidades, tenemos tierras de excelente calidad en todo el país, diputado, para que podamos producir los alimentos que necesitamos. ¿Qué hace falta? Que el gobierno colabore, que el gobierno genere las condiciones apropiadas para ese desarrollo. Diputado, hay muchísima inquietud de la audiencia que nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Agradecemos además la constante participación de quienes nos sintonizan a esta hora. Por ejemplo, @Richard Ramos pregunta al diputado Ramos, por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el estatus de la ley de división territorial? Supongo se refiere a la ley de reordenamiento del territorio, de la que mucho han hablado desde el Parlamento y también desde el Ejecutivo Nacional. Ah, sí, este es el proyecto de ley para la ordenación y gestión del territorio. Son 135 artículos que tiene esta ley, se han aprobado hasta el artículo número 49, y esta es una ley que pone en práctica la nueva geometría del poder, ese concepto que fue derrotado electoralmente, que se planteó como reforma constitucional en el año 2007 y que la mayoría de los venezolanos les dijo que no. Y la mayoría de los venezolanos dijimos que no, porque allí se planteaba, y en este proyecto de ley también se plantea, eliminar la propiedad privada y poner en vigencia únicamente la propiedad social, y con ello, por supuesto, no podemos estar nosotros de acuerdo. La propiedad privada permite que uno pueda dar el bien, el activo que tenga, lo pueda dar en garantía en un banco, que pueda ser heredado por los hijos, que se pueda vender, que se pueda hacer cualquier tipo de transacción. Sin embargo, en la propiedad social, para hacer estos movimientos se necesita autorización del gobierno a través del Consejo Comunal. En esta ley se habla también de que los bienes y medios de producción van a ser propiedad del Estado. Y recordemos que esta es la quinta revolución que ha planteado Nicolás Maduro y que está encabezando para su materialización Elías Jagua. Y contra ello, por supuesto, estamos, porque es un planteamiento inconstitucional.